Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una nueva entrevista con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Hola, muy buenas, Sergio. La primera pregunta siempre la hago para que el entrevistado se presente un poco, pero más en su ámbito personal, qué hace cada día, sus hobbies. Así que cuando quieras, Daniel. Bueno, pues yo tengo la enorme suerte de ser un culo inquieto, ¿no? Duermo muy poco, entonces nada, me despierto muy pronto, a las 6:30 o a las 7 menos 10. Me gusta leer la prensa, eh, intento leer todos los periódicos en la medida de lo posible, nacional e internacional. Evidentemente no leo todos los artículos, pero sí que trato de leerme todos los que me interesan. Luego soy de esos frikis que entra a mirar bases de datos, ¿no? Según voy en el transporte público a mi puesto de trabajo, pues entro en el INE, la OCDE, todas estas, Eurostat, Banco Central Europeo, y alguna otra base de datos que hay por ahí muy interesante, pues offshore, etcétera. Y bueno, luego fundamentalmente puesto de trabajo, afortunadamente cada día es un reto distinto, análisis variado, ya sabes que soy consultor estratégico y economista, pues desde analizar cómo impacta el coronavirus ahora, ¿no?, en cualquier país del mundo, a nivel industrial, a nivel también empresarial, y luego nada, por la tarde, pues cuando llego a casa, me dedico a mis tesorillos, a mis niños y un poquito de lectura. Y luego por la noche a las 11 o las 12 me gusta acabar trabajando, repasando el día, y reposando todas las ideas que he acumulado. También para meternos un poco también en el ámbito personal, me gustaría preguntarte el qué has estudiado y qué te motivó para estudiar esa carrera. Y también porque nos vemos todos en la situación esta de bachillerato que tenemos que escoger, que nos apuntan casi con una pistola. ¿Cómo fue esa sensación y cómo fue esa decisión final? Bueno, yo he sido un chico muy rebelde. Cuando yo estaba en bachillerato, yo era un rockero, tenía una banda en Valladolid, nos llamábamos LDM, hicimos giras nacionales, teníamos discos. O sea, tú ibas a Fnac y comprabas un disco, te tocaba la batería, ¿no? Comprabas un disco mío, hicimos, teloneamos pues a Coti, a Malú, a un G, a un Mika, a un mogollón de gente, ¿no? Entonces, digamos que siempre he sido muy alma libre. He tenido la suerte, porque creo que es una suerte, de saber que quería estudiar economía desde muy pronto, porque no sé por qué, pues me llamaba mucho la atención entender muy bien cuáles eran las fuerzas que nos hacían progresar. Nunca he sido un animal político per se, pero sí un animal analítico, pero esa unión entre el análisis y la creatividad, ¿no? Porque una ingeniería o una medicina o una arquitectura, de verdad que para mí eran demasiado encorsetados, y pues luego estaba filosofía, lengua, todas estas ciencias más sociales, que era, digamos, demasiado libre para mí, o no me hacían tener esa atención, ¿no? Sin menospreciar absolutamente a ninguna de ellas. Entonces, ese punto intermedio de comprensión de la realidad, de análisis con un puntito de creatividad, lo tenía economía, y por eso me lancé a estudiarlo. Yo sé que muchas veces los padres, con mucho criterio y siempre buscando lo mejor para sus hijos, se van a la cifra, ¿no? Y dicen, no, es que los ingenieros se colocan mejor, o los arquitectos o los médicos, ¿no? Y es verdad, las cifras son así, pero yo creo que es mucho más importante que encuentres algo que te guste y algo por lo que tienes que estar dispuesto a dejarte la piel, porque si no, aunque te coloques, no va a ser suficiente, ¿no? Y yo el mayor consejo que doy, me encantaría que carreras que no tienen salida profesional, porque las hay, carreras que a los 6 meses y al año no han colocado a ninguno de sus estudiantes, no existieran, porque además las estamos pagando todos, ¿no? Entonces, es verdad que eso me encantaría, pero sí que es verdad que yo creo que estudiar solo por el número no tiene sentido, porque la realidad es que vas a salir al mercado laboral
y vas a tener que trabajar mucho más que el de al lado de una forma mucho más transparente y además generar todas las soft skills, que es pues, la empatía, la capacidad de comunicar, la proactividad, todo este tipo de cosas que si no te gusta lo que haces, es que es imposible. También quería preguntarte, ¿cuál es ese primer contacto con el liberalismo? Porque sí que es verdad que algunos lo hacemos antes de la carrera, algunos durante la carrera. ¿Cuál fue el momento que tú descubriste esas ideas liberales y que se identificaban contigo? Bueno, yo soy un error del sistema, ¿vale? Yo hice la carrera de economía, además con mucho gusto y mucho placer, me encantaba, tenía además facilidad, precisamente yo creo que porque me gustaba, ¿no? Y salí de la carrera de economía con, pues a Hayek, por ejemplo, ni lo conocía. Milton Friedman sí que había estudiado la teoría cuantitativa del dinero, pero bueno, digamos que el liberalismo estaba concentrado en una asignatura de historia económica que no fue de las que más me gustó, ¿vale? Toda la parte de análisis económico, fundamentos macro y microeconómicos, todo este tipo de cosas se basaban en teorías keynesianas y además, no keynesianas, ¿no? Socialistas, porque pues eso, el modelo ISLM que me daban a mí era, pues si aumentas el gasto público, aumenta el PIB y no sé qué. Entonces, claro, tú de ese modelo sacabas que había que aumentar el gasto público indefinidamente, ¿no? Y que la teoría cuantitativa del dinero, la MMT, ¿no? Pues funcionaba. Yo tuve la gran suerte de encontrarme con Daniel Lacalle en un máster en mercados financieros que hice en UNED, curiosamente, en una universidad pública. Y bueno, pues ahí fue donde leí su primer libro, Así funcionan los mercados. Y ahí, claro, tú piensas que yo salí de la carrera en 2012, con lo peor de la crisis económica, ¿no? Y veníamos de plan E. Además, claro, yo salía de la carrera pensando, o sea, hemos hecho la mayor inversión de toda nuestra historia. Supuestamente los modelos que me han enseñado durante tantos años los hemos aplicado y no tengo trabajo. Y mis amigos no tienen trabajo y esto es un caos todo, ¿no? Entonces, claro, Daniel Lacalle con mucho criterio, empezó a hablar de los rendimientos decrecientes en política fiscal, de cómo el keynesianismo había sido absolutamente adulterado, ¿no? Porque el keynesianismo lo que dice, eh, leyendo sus libros, es, oye, tú puedes estimular un poco la economía en momentos de crisis, pero luego tienes que salir de la economía, bajar los impuestos, perdón, subir los impuestos al superávit fiscal, etcétera, en momentos de expansión económica, ¿no? Aquí la realidad es que cuando hay crisis hay que invertir mucho y cuando no hay crisis lo que nos dice Pablo Iglesias es que hay margen para seguir gastando, ¿no? Pues, mi primer contacto fue afortunadamente Daniel Lacalle y luego pues a partir de ahí empecé a tirar de la cuerda y descubrí algo que respondía a todas mis preguntas, que es la ideología liberal, ¿no? Esa es la clave. Yo no soy liberal por etiquetas y por eso, pues, ahí están todas las diferencias, ¿no? Yo soy liberal porque es lo que ha respondido a mis inquietudes. También te he escuchado antes decir que eres consultor estratégico. Me gustaría mucho preguntarte en qué se basa, porque mucha gente no entiende qué se basa lo de asesorar, sobre todo a las políticas públicas o políticas en concreto. ¿Cómo le explicarías a alguien el trabajo que haces de una forma sencilla? Bueno, pues ¿sabes lo que ocurre? Que tanto en la empresa como a nivel político, porque tengo la gran suerte de estar a los dos niveles, digamos que quien tiene que tomar la decisión, el líder, está absolutamente comido o absorbido por el día a día. Ellos tienen que tomar decisiones prácticamente a diario, basándose en un input, y entonces no hay nadie como, además, oye, sobre todo en la empresa, ¿no? Cuando tú contratas a una persona significa que tienes trabajo para él. Y entonces ese contratado también está absorbido por el día a día. El sector público es verdad que funciona de forma distinta, pero digamos que no hay nadie
que levante la panorámica y haga que ese líder vea un poco más allá. No hay nadie que le diga en su día a día, oiga, usted es que tienes que saber que si haces un nuevo plan E, ¿cómo quiere hacer ahora Zapatero? Lo que va a ocurrir, Zapatero no, Sánchez, lo que va a ocurrir es que el déficit se te va a disparar, no vas a estimular la demanda y vas a tener un déficit estructural enorme por los estabilizadores automáticos, ¿no? Porque ellos tienen muchos analistas que dicen, mira, sí, lanzamos ahora un plan Marshall y generamos, yo qué sé, 20.000 empleos o 30.000, lo que sea, en 6 meses y no sé qué, y no sé qué. Genial, pero es que dentro de un año esos 20.000 que han generado están en la calle y además están desposicionados. Y tú no tienes dinero para generar otros 20.000, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas es lo que hace un consultor estratégico. Yo lo que se me da bien hacer es generar los posibles escenarios que se abren ante las distintas decisiones que se toman. Intento que con la mayor información posible sea el líder quien tome la decisión adecuada, porque al final es él quien va a dar la cara, no yo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, eso es lo que hacemos. También te quería preguntar, volviendo un poco más atrás, sobre todo para la sociedad civil, ¿cómo montasteis entre tú, Alberto, Noelia y demás socios fundadores Acción Liberal? Porque sí que es verdad que es importante entrar en política, sobre todo los liberales, en mi opinión, pero sí tener como una buena estructura de sociedad civil para que apoye y que esas ideas se transmiten a los partidos. ¿Cuál fue esa decisión de montar Acción Liberal y cómo surgió un poco? Vamos a ver, uno de los problemas que tenemos los liberales en este país es la absoluta desorganización que, que tenemos. Eso lleva a que estemos desperdigados y seamos débiles. Pasa con todo. Por muy un sector económico, por muy estratégico que sea, si no está bien organizado, no va a tener absolutamente ninguna llegada y se le van a comer el pastel. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Es verdad que en este país la cultura de sociedad civil está muy poco desarrollada, entre otras cosas, porque no hay ni tan siquiera una ley de mecenazgo que, digamos, ponga un marco jurídico al necesario contrapoder que tiene que ser la sociedad civil. Yo lucho por los valores liberales, pero creo que sería absolutamente natural y positivo que hubiera pues, esos socialistas, socialdemócratas, luchando desde el activismo de la sociedad civil. Porque, entre otras cosas, lo que veríamos es que ahora mismo, ante una situación absolutamente totalitaria del gobierno de España, estarían sus propias organizaciones civiles levantando la mano en su contra, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues con esa necesidad surge Acción Liberal y con una visión muy clara y muy evidente, y es la de recomponer todos los cachitos liberales que están desperdigados entre la sociedad civil. Hay muchas organizaciones muy buenas con las que me llevo muy bien y seguro que podría trabajar con ellos muy bien, pero creo que hace falta un paraguas que aglutine a todas ellas y que busque las similitudes y no las diferencias, ¿no? Tuve un profesor en segundo bachillerato de historia, que nuevo, fue el primer año que llegó al instituto, y nos dijo, mira, yo voy a daros motivos para aprobaros. Voy a buscar los motivos para que vosotros aprobéis, ¿no? Y entonces estábamos todos, fíjate qué bien, vamos a aprobar todos. Los de la clase de al lado decían, va a llegar la selectividad y os la vais a dar porque aprobado general y no sé qué. La realidad es que aprobamos el 86% de la clase en selectividad. Y además, un 70 y pico tuvieron un notable o sobresaliente. Es decir, cuando tú buscas algo es mucho más fácil que lo encuentres, ¿vale? Es lo que me enseñó a mí, no me acuerdo de poco de historia, ¿no? Pero ese profesor me enseñó que cuando buscas algo es mucho más fácil que lo encuentres. Nosotros con Acción Liberal buscamos ser ese paraguas que encuentre los puntos en común porque existen y es fundamental que alguien lo diga. Y por eso nosotros somos altavoz y somos plataforma para cualquiera que defienda los valores liberales. Yo soy liberal conservador y entonces cada vez que yo me ponga delante de una cámara o escribo un artículo,
voy a hablar de un liberalismo conservador. Pero en nuestra organización hay libertarios y se les respeta exactamente igual. Nuestro límite es precisamente no faltar al respeto a nadie. Debatir con todos los argumentos, con todo lo que tú quieras y no faltar al respeto a nadie. Y cuando un libertario nos dice, oiga, quiero hacer un vídeo para el canal de YouTube, le decimos que sí. Cuando alguien nos pide llevar a un libertario a dar una charla, decimos que sí, por supuesto, porque además Acción Liberal, precisamente lo que pretende impulsar es el individualismo, la responsabilidad individual, decir, oye, yo me lo guiso, yo me lo como. Acción Liberal es solo una plataforma. De hecho, la mayor parte de cosas que hemos hecho han venido directamente desde los socios. Los socios tienen un proyecto, los socios ejecutan el proyecto y nosotros les ayudamos y amplificamos el proyecto en la medida de lo posible. Eso fundamentalmente es Acción Liberal. Lo creamos porque pensamos que no existe en este país y lo creamos además con una clara vocación nacional. Volviendo también al tema político y el tema de la consultoría o asesoría, me gustaría entrar un poco en profundidad porque sabemos que eres uno de los asesores de Ayuso. ¿Cómo es ese paso o cómo fue ese primer contacto para ayudar a asesorar a Ayuso? Porque sí que es verdad que, según muchos, y para mí también, es una de las personas más liberales en política. ¿Cómo fue ese paso para unirte a este proyecto? Pues como todos, yo creo que si tú haces vídeos para gente joven, lo mejor que os puedo decir es que el primer paso para asesorar a la calle o a Ayuso, como tengo el inmenso honor de hacer, es trabajar muchísimo, trabajar más que el de al lado, mejor que el de al lado, de una forma más transparente que el de al lado y, bueno, pues luego intentar sacar brillo a todo lo que haces, ¿no? Mi primer paso para llegar a donde estoy, no sé si es lejos o cerca, no tengo ni idea, ya lo veremos cuando me jubile, fue una página web, que es parecido a esto que estás diciendo tú, una página web que me hizo mi padre. Mi padre no es informático, él es funcionario, ¿vale? Él me hizo mi padre una página web para publicar yo mis artículos, que seguro que antes o después alguien dirá las burradas que decía en mis artículos cuando tenía 18, 19, 20 o 25 años. No me acuerdo ni cuándo creé la web, ¿vale? Entonces, ese fue el primer paso. Es empezar con lo que puedes y tienes. No, si piensas que hay que empezar escribiendo en El Mundo o en Actualidad Económica, como tengo la suerte de escribir yo, mal vas, porque no, las cosas no funcionan así. Tienes que empezar en el punto en el que estés, en tu caso, ¿no? Tienes un ordenador, puedes hacerte una cuenta de YouTube, Twitter y ya está. Y entonces, poco a poco, trabajando mucho más, vas consiguiendo objetivos. Si me preguntas si yo me veía en política hace un año, ¿eh? No, 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 no. De hecho, cuando decido, digamos, dejar muchos proyectos de la empresa privada para asesorar a Isabel Díaz Ayuso, pues mucha gente de mi entorno se sorprende. Se sorprende mucho porque no se lo esperaba, ¿no? Entonces aquí lo traigo esta colación para el segundo elemento fundamental y es creer en lo que haces, hacer algo en lo que creas, ¿vale? Yo empiezo mi carrera profesional en una empresa privada, en una empresa muy grande, que creo que es mejor que no diga el nombre, y es verdad que no creía en lo que hacía, iba a trabajar, digamos, por ir, ¿vale? Siempre he sido una persona muy comprometida, de verdad que mi jefe me trataba fenomenal, la empresa también me trataba muy bien, pero yo no creía, ¿no? Es como, yo me puedo llevar bien con una persona y con la otra igual puede ser respetuosa conmigo, pero pues no le cojo cariño, no existía ese feedback, ¿no? Entonces, busqué alternativas, gracias a la organización de la sociedad civil, a la web que te he dicho, pues un buen día, haciendo una entrevista a Daniel Lacalle, le dejé mi currículum. En ese momento, Daniel Lacalle necesitaba una persona que le ayudara y empecé a ayudarle.
ojo, a mayores de mi trabajo, empecé a ayudarle de 12 de la noche a 3 de la mañana y luego pues fui montando Acción Liberal, eventos, fui ganando, digámoslo así, visibilidad, entrando en medios de comunicación, etcétera. Y bueno, pues precisamente a Isabel Díaz Ayuso la conocí porque Daniel Lacalle me dio su número para promocionar dentro del ambiente liberal un evento que había hecho ella cuando ni tan siquiera era candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y pues dejándote la piel en cosas en las que crees, pues vas consiguiendo cosas, objetivos, ¿no? Eh, Siempre repito que tu objetivo sea que te guste lo que haces, ¿vale? Yo nunca pensé que iba a estar al lado de Isabel Díaz Ayuso, ni de Pablo Casado, ni de la calle, ¿no? De hecho, al único al que busqué fue a la calle, eh, porque es un verdadero referente. Entonces, yo creo que esa es, eh, es la clave. También, entrando también en este mundo, me gustaría preguntarte, estando en los días que estamos, ¿cómo estás viviendo esta consultoría o asesoramiento en un momento tan clave en la historia de Madrid y de España y del mundo en general? Con mucho orgullo. Creo que efectivamente es que es un momento histórico. Estoy en el epicentro del momento histórico. Estoy con un equipo increíble y estoy con alguien, con una persona, en este caso Isabel Díaz Ayuso, en la que creo, en la que confío, que además me está demostrando que es capaz de hacer las cosas muy bien, con mucho criterio. Me está demostrando que la clase política es la más trabajadora de todos y la que más equilibrios guarda, por eso me parece muy difícil. Yo he asesorado a grandes empresarios en decisiones muy complicadas y al final un empresario hace lo que quiere, ¿no? No tiene que dar cuentas a nadie porque es su dinero, ¿vale? Pero un político tiene tantos elementos de poder a su lado y tantos equilibrios que guardar que me parece muy interesante. Entonces, llevaba ya un tiempo sin aprender cosas nuevas en mi anterior trabajo y ahora pues estoy aprendiendo. He salido de mi zona de confort, que seguro que lo dicen en la facultad, ¿no? Y es verdad que estoy aprendiendo mucho, pero repito, porque creo en lo que hago y porque creo con quién lo estoy haciendo, ¿vale? Que es fundamental. Cuesta mucho, es muy costoso encontrar gente, es muy costoso encontrar algo en lo que creer de verdad y de estar acompañado de gente en quien crees, cuesta mucho trabajo, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, pero merece la pena. Entonces, yo creo que es todo un orgullo, pues bueno, pues estar donde estoy y ya veremos a dónde llegamos. También, como economista que eres, me gustaría preguntarte, sé que es bastante difícil porque literalmente un amigo economista me dijo que ahora ya los números no valen demasiado porque es tan difícil saber la situación, pero me gustaría preguntar, ¿cómo ves la situación, sobre todo en España, cuando acabe el coronavirus? Sé que es difícil porque puede haber recaídas del coronavirus, que esperemos que no, pero ¿cómo ves esa recuperación? Si será, como muchos dicen, en V, en W, en U, en L, ¿cómo lo ves tú? Mira, esto es muy fácil. Yo estoy seguro que con esto que voy a decir, hay mucha gente, muchísima, que no está de acuerdo conmigo, pero me da igual. Y de hecho, a todo el que no esté de acuerdo conmigo, les invito a mi Twitter o a mi web, a @dani_asensio, economistacabecera.es. Ahí hay cómo contactar conmigo y debatimos lo que quieran. No es tan importante el número en sí. Es decir, no es importante si el PIB cae un 8%, un 10, un 15, un 50, ¿vale? Como la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Que España va a su mayor proceso de ajuste económico desde la guerra civil. Y esto, volviendo a lo que es importante y a lo que no, digamos que tratar de cuantificar
todo siempre te lleva a cometer errores. Yo soy una persona muy analítica, he desarrollado modelos muy complejos, muy complejos modelos matemáticos y estadísticos, y la conclusión a la que he llegado es que es mucho más importante conocer las tendencias y moverte en en intervalos de confianza, que en decir el PIB va a caer un 8,78%. El PIB va a caer entre un 8 y un 10% en 2020, ¿vale? En la tasa de paro, el mejor de los escenarios, vamos a estar en un 20%. Recordemos que el máximo de 2013 fue el 25%. El déficit va a rondar en torno al 10% del PIB y la deuda pública va a estar entre el 115 y el 120% del PIB en 2020. Estos datos son catastróficos, absolutamente catastróficos. Es decir, lo máximo que caímos en la crisis de 2008 fue un 3%, a la crisis de 2008 entramos con un 60% de deuda y con superávit presupuestario, ¿vale? Pero a mí no me preocupan tanto estos datos, los que te acabo de decir, como el mal uso que se haga de ellos, ¿vale? El 114, 115, 120% del PIB de deuda es inevitable. Da igual qué gobierno tuviéramos en nuestro país, ibas a caer al 115% de deuda, ibas a caer al 10% del PIB de déficit, porque eso es una cuestión de modelo productivo y es una cuestión de exógena que viene por el coronavirus. Lo importante es que el 115% del PIB de deuda sirva para reactivar la economía, que ahí es donde nos estamos equivocando, ¿vale? Porque si tú el 115% del PIB en deuda, y te digo más, 130% del PIB en deuda, un déficit del 15%, lo usas para salvar empresas, para que los autónomos no se den de baja, para garantizar puestos de trabajo, etcétera, 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 significa que en 2021 vas a tener otra vez las cuentas públicas más o menos apañadas para reactivar la economía, ¿vale? Y entonces la recuperación nunca va a ser en V, pero bueno, puede ser una U con la parte valle muy cortita, ¿vale? Esa es la clave. ¿Qué está ocurriendo? Justo lo contrario, que el 10% del PIB inevitable se está intentando minimizar, se están esquivando políticas ineludibles que se están haciendo en cualquier lugar del mundo, y eso lo que va a generar es una tasa de paro estructural durante los próximos 2-3 años del 20-25%, un país sin empresas, sin sector privado y un país en el absoluto descrédito internacional. ¿Por qué? Medidas como que no se puede despedir, medidas como la renta esta básica universal, no sé cómo lo llaman ahora, o medidas como intervenir sectores o intervenir precios, lo único que hacen es que perdamos credibilidad y que el que hoy era empresario no vuelva a ser empresario y que el que estuviera pensando invertir en España no vuelva a invertir en España. Eso es lo que me preocupa, más allá del modelo estadístico o de las cifras, que efectivamente son absolutamente impredecibles. Ahí está la clave. ¿Y qué va a ocurrir? ¿No? De hecho, ya lo estamos viendo. Por ejemplo, conceptos que deberíamos tener olvidados, como las primas de riesgo o los seguros por impago de crédito, ¿no? Están volviendo a resurgir. Llevábamos años y años y años con la prima de riesgo sedada en torno a los 70-80 puntos básicos. Salieron los datos, nos pegó el coronavirus, confinamiento, pumba, 150 puntos básicos, al doble. Al doble. Tuvo que llegar el Banco Central Europeo, sacar 750.000 millones de euros para que bajara, ojo, a 100, 110 puntos básicos. Te recuerdo que en 2011 todo lo que superara los 100 puntos básicos era caos, era la más absoluta insolvencia. Pues lo bajamos a 100 y ya dimos palmas con las orejas. Ahora está en 120, 130 puntos básicos, con un nuevo repunte muy importante en los últimos días a raíz del Fondo Monetario Internacional. Y no tengas ninguna duda de que cuando empiecen a salir los datos de déficit, los datos de ingresos, que podrían caer en torno a 40.000 millones de euros, y si sigamos
con la destrucción de empleo, se va a volver a disparar. ¿Eso qué significa? Que entramos en un escenario de rescate de nuevo, que no a día de hoy hay que ser realistas, ¿eh? A día de hoy España no necesita un rescate, podemos evitar el rescate, pero es verdad que es posible que si seguimos así, no mucho tiempo volvamos a ver determinadas portadas en medios. Muy interesante el análisis y para ir finalizando la entrevista me gusta siempre hacer dos tipos de preguntas o reflexiones, que es 3 libros que recomiendes leer, para la gente en cuarentena ahora le irá bien, y luego una reflexión del movimiento liberal, tanto en España como, bueno, sí, en España principalmente, como ves a la sociedad civil, etcétera, etcétera. Bueno, libros de leer, absolutamente toda la bibliografía de Daniel Lacalle, hay que leerla, ¿vale? A mí me gustó mucho El viaje a la libertad económica. Otro libro importante es Camino de servidumbre, de Hayek, por supuesto. Y luego, para quien quiera entender los efectos prácticos del intervencionismo, pero ni sepa ni tenga mucho interés en economía, hay un libro de Ayn Rand, La rebelión de Aldas, que es una novela y cuenta cómo el intervencionismo va destrozando poco a poco la estructura económica y la vida de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esos son 3 libros para mí fundamentales. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdona? Era la reflexión del movimiento liberal en España, tanto en la sociedad civil como en la política. Pues a nivel de sociedad civil, ya te lo he dicho, estamos muy desorganizados. Somos muchos y tenemos la verdad, pero estamos muy desorganizados y creo que no sé si vamos a ser capaces de llegar a tiempo para erradicar el cambio de régimen que ya se está dando en nuestro país. Veremos si vamos a ser capaces. Y a nivel político, pues bueno, yo creo que la palabra liberal se usa mucho, se aplica muy poco, porque llevamos décadas sin conocer políticas liberales. En muchos aspectos, ¿eh? Desde reducción del tamaño del sector público, reducción de trabas burocráticas y administrativas, independencia de todas esas estructuras públicas que ahora pues están en manos de los gobernantes, muchas cosas que nos estamos perdiendo. A mí hay mucha gente que me dice, oye, pero los países nórdicos son muy socialistas, ¿no? Porque tienen unos impuestos muy altos, ¿verdad? La verdad bueno, digamos, los impuestos al individuo son altos, las de las empresas no son tan altos, y luego, pues, por ejemplo, no tienen salario mínimo, alguno de ellos, no tienen estructuras sindicales como con la fuerza que tiene la nuestra, tienen todas las instituciones absolutamente independientes, en fin. Muchas cosas, el liberalismo no solo son impuestos bajos y un gasto público reducido, ¿no? Eso es una parte importante y es verdad que los países nórdicos, precisamente por eso, también entran en ese periodo de cadencia y están apareciendo populismos allí. Pero bueno, en fin, yo lo veo muy en pañales y sobre todo muy difícil de implementar porque hay una corriente absolutamente dominada en los medios que dice que el tamaño del sector público es inamovible, que cada euro que se gasta en el sector público es eficiente y está bien invertido y no quiere ver pues que hay ineficiencias y que hay muchas cosas que no se deben pagar con el dinero de todos, ¿no? Hablo de televisión española, por ejemplo. Es decir, una televisión pública a día de hoy no tiene ningún sentido. Hablo de subvenciones, ya no digo solo a colectivos feministas, ¿vale? Hay subvenciones que digamos que también favorecen a la gente de derechas, poco deberían existir y bueno, claro, ese mensaje lo tenemos que transmitir y además ser capaces de adelantarnos a la demagogia de la izquierda, ¿no? Que
que siempre va a decir que queremos recortar en educación y en sanidad, cuando yo soy liberal conservador, yo creo que tiene que haber una parte educativa en el sector público y una parte sanitaria en el sector público que compita con el sector privado, ¿vale? Entonces yo eso es lo último que tocaría, como mucho lo haría más eficiente y con mucho cuidado en qué palancas toco, ¿de acuerdo? Pero el presupuesto en sanidad y en educación es una parte, a lo mejor el 40% de todo el presupuesto nacional, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que sí que se pueden retocar. Entonces lo veo muy débil, veo mucha necesidad de una sociedad civil armada que ejerza de contrapoder y bueno, veo que llevamos muchos años de retraso al respecto. Pues muchas gracias, Daniel, por concederme esta entrevista. Dejaré toda la información de Acción Liberal en la descripción por si os queréis hacer socios, que solo tienen una cuenta de 30 euros al año y para estudiantes de 15. Así que nada, Daniel, muchas gracias. Gracias, Sergio. Ánimo con este canal y a seguir. Muchas gracias. Adiós.